El sobre de papel vitela reposaba sobre la mesa de caoba como una acusación silenciosa. Clementine Darkwick lo observó por quinta vez esa mañana, mientras el sol invernal de diciembre apenas lograba atravesar las ventanas emplomadas de su modesta residencia en Trumpington Street. La caligrafía era impecable, aristocrática, y el sello de cera llevaba el escudo de los Duskmore, un cuervo en vuelo sobre un campo de estrellas. Señorita Darkwick, su presencia es requerida en la cena de Navidad de Duskmore Manor, 24 de diciembre, 7 en punto de la noche. Duque Nathaniel Duskmore. No era una invitación, era una orden. Clementine apretó los labios, sus ojos color avellana brillando con determinación. A sus 23 años, había aprendido que los hombres poderosos esperaban obediencia, especialmente de mujeres en su posición. Pero ella no era como las demás damas de Cambridge, que suspiraban por el duque más codiciado de Inglaterra. Su belleza era innegable. Cabello castaño oscuro que caía en ondas hasta su cintura, rasgos delicados pero firmes, pómulos altos que hablaban de una herencia aristocrática que ya no poseía, y una figura esbelta que ni siquiera sus vestidos sencillos podían ocultar. Pero Clementine había decidido hace años que su apariencia no definiría su destino. «Señorita Clementine, ¿ha decidido ya sobre la invitación?», preguntó Marta, su única criada y confidente, mientras servía té en una taza de porcelana desportillada. «Ya he decidido, Marta», respondió Clementine con voz firme, tomando su pluma. «Mi respuesta es no». Marta dejó escapar un suspiro preocupado. Era una mujer de mediana edad, con el rostro curtido por años de trabajo honesto, pero sus ojos cafés siempre mostraban una calidez maternal hacia Clementine. «¿Está segura, niña? El duque Duskmore no es un hombre al que se le diga que no. Dicen que es intenso y vengativo con quienes lo desafían». Clementine escribió con trazos decididos. «Agradezco la invitación, pero debo declinar. Atentamente, Clementine Darkwick». «Precisamente por eso, Marta. Los hombres como él están acostumbrados a que todos caigan a sus pies. Yo no seré una más en su colección de admiradoras». La verdad era más complicada, más íntima de lo que Clementine estaba dispuesta a admitir en voz alta. 3 meses atrás, durante una conferencia sobre literatura clásica en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, Nathaniel Duskmore había dirigido su atención hacia ella. No como otros hombres lo hacían, con miradas lascivas o condescendientes que la reducían a un mero objeto decorativo. Sus ojos grises la habían estudiado con una intensidad que la perturbó profundamente, como si pudiera leer cada secreto grabado en su alma, cada pensamiento que intentaba mantener oculto. Después de la conferencia, él había maniobrado deliberadamente para hablar con ella, comentando sobre los libros que llevaba bajo el brazo, preguntándole sobre sus lecturas con un interés que parecía genuino. Para su absoluta sorpresa, él conocía a los autores, discutía con propiedad sobre Homero y Virgilio, la retaba intelectualmente de maneras que ningún otro hombre había hecho jamás. Pero Clementine sabía, con la certeza amarga que viene de la experiencia, que los hombres de su posición no buscaban conversación genuina con mujeres, buscaban entretenimiento temporal, distracción momentánea, quizás algo más oscuro, y ella había huido de esa biblioteca como si el mismísimo diablo la persiguiera. Desde entonces, había evitado cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera encontrarlo. Cambridge era lo suficientemente grande para perderse entre sus calles adoquinadas y edificios medievales, pero lo suficientemente pequeño para que todos supieran quién era el duque de Duskmore. Las habladurías lo seguían como una sombra. 32 años, soltero, inmensamente rico, educado en Oxford, viajado por toda Europa, y peligrosamente atractivo, según suspiraban las damas en los salones de té. Clementine selló la carta con cera ordinaria, sin escudo familiar. Los Darkwick habían perdido su fortuna cuando ella tenía 12 años, después de que su padre apostara la herencia familiar en inversiones desastrosas y muriera de una fiebre 2 inviernos después, dejándola huérfana y prácticamente en la indigencia. Su madre había fallecido al darle a luz, así que Clementine había crecido con una tía lejana que la toleraba más que amarla, hasta que cumplió 18 y decidió forjar su propio camino. Ahora vivía de las traducciones que hacía del latín y griego para profesores de la universidad,
un trabajo meticuloso que realizaba en la sombra de su pequeña habitación, firmando con el seudónimo masculino C.D. Whitmore, porque ningún académico pagaría a una mujer por su intelecto. La ironía no se le escapaba. Los mismos hombres que alababan la brillantez de Whitmore la ignorarían completamente si supieran que era ella. «Lleva esto a Duskmore Manor, Martha», dijo Clementine, extendiendo la carta sellada, «y asegúrate de entregársela a un mayordomo, no al duque directamente». Martha tomó la carta con visible inquietud, sus dedos arrugados temblando ligeramente. «Como usted ordene, señorita, pero si me permite decirlo, esto me da muy mala espina». Después de que Martha partiera envuelta en su chal de lana, Clementine intentó concentrarse en su trabajo. Sobre su escritorio descansaba un manuscrito en latín que necesitaba traducir para el profesor Henderson, un tratado sobre filosofía moral que debía entregar antes de fin de año, pero las palabras se difuminaban frente a sus ojos, su mente insistiendo en regresar a aquel encuentro en la biblioteca. Recordaba cada detalle con una claridad que la irritaba. Nathaniel Duskmore era alto, considerablemente más alto que ella, con hombros anchos que llenaban su impecable abrigo negro. Su rostro era anguloso, marcado por una mandíbula firme y una nariz aristocrática que había sido quebrada en algún momento y sanado ligeramente torcida, lo que le daba un aire peligroso que contrastaba con su refinamiento. Pero eran sus ojos lo que la perseguían en sueños, grises como el acero, inteligentes, penetrantes, enmarcados por pestañas oscuras que cualquier mujer envidiaría. Y su voz, Dios, su voz, profunda, cultivada, con ese acento británico aristocrático que hacía que incluso las palabras más mundanas sonaran importantes. «Señorita Darkwick», había dicho, inclinando la cabeza con respeto genuino. No esperaba encontrar a alguien en Cambridge que apreciara a Catulo. La mayoría lo considera demasiado apasionado para el gusto moderno. Clementine había apretado los libros contra su pecho, sintiéndose súbitamente vulnerable. «La pasión no debe confundirse con imprudencia, Su Excelencia». Catulo escribía con honestidad brutal sobre la condición humana. «Eso requiere valentía, no temeridad». Los ojos grises se habían iluminado con algo que parecía sorpresa y deleite mezclados. «Una perspectiva fascinante. Me pregunto qué opina sobre su Carmen XVI. La mayoría de las damas se ruborizarían solo de mencionarlo. Era una prueba, por supuesto. Ese poema en particular era notoriamente explícito, lleno de lenguaje crudo que los académicos preferían dejar sin traducir o discutir solo entre hombres. Clementine había sentido el desafío en sus palabras, la expectativa de que ella se retractara, se ruborizara, confirmara sus probables suposiciones sobre las limitaciones intelectuales femeninas. «Opino que es una defensa magistral de la separación entre el poeta y su obra», había respondido, manteniendo su voz firme a pesar del calor que sentía en sus mejillas. Catulo argumenta que los versos pueden ser lascivos mientras el poeta permanece casto. Es una declaración sobre la libertad artística que sigue siendo relevante hoy. Por un momento, Nathaniel Duskmore había permanecido en silencio, estudiándola con tal intensidad que Clementine sintió como si pudiera ver a través de su vestido modesto, a través de su piel, hasta el corazón que latía acelerado en su pecho. Luego había sonreído, y esa sonrisa transformó completamente su rostro austero, haciéndolo devastadoramente atractivo. «Extraordinario», había murmurado, «absolutamente extraordinario», y Clementine había huido. El sonido de la puerta principal abriéndose la arrancó de sus recuerdos. Martha había regresado más rápido de lo esperado. Apenas había pasado una hora. Clementine se levantó de su escritorio, notando inmediatamente la expresión perturbada en el rostro de su criada. «¿Qué sucedió? ¿Entregaste la carta?» Martha asintió retorciéndose las manos nerviosamente. «Sí, señorita. Se la entregué al mayordomo tal como pidió, pero él la leyó ahí mismo, frente a mí». «¿El mayordomo?» «No, señorita». Martha tragó saliva. «El duque apareció en el vestíbulo justo cuando yo estaba entregando la carta. El mayordomo se la llevó directamente a él, y el duque la abrió y la leyó mientras yo aún estaba allí». Clementine sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y qué dijo?» «Nada, señorita. Absolutamente nada. Simplemente dobló la carta,
Me miró con esos ojos grises tan fríos que sentí que me atravesaban, y luego se marchó sin una palabra. Pero su expresión, Marta se estremeció. No era de un hombre acostumbrado a ser rechazado, señorita, y no parecía dispuesto a aceptarlo. Clementine se obligó a respirar profundamente, rechazando el nerviosismo que amenazaba con apoderarse de ella. Era una respuesta simple, perfectamente educada. No había nada que él pudiera objetar razonablemente. Los duques no perseguían a mujeres sin fortuna ni conexiones. Simplemente encontraría a otra invitada para su cena navideña y olvidaría que Clementine Darkwick existía. Eso es lo que ella se dijo a sí misma. Pero mientras el sol invernal comenzaba su descenso sobre los tejados de Cambridge, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que prometían frío para la noche, Clementine no podía sacudirse la sensación de que había puesto en marcha algo que no podría detener, algo que cambiaría el curso cuidadosamente controlado de su vida, de maneras que aún no podía imaginar. Y en el fondo de su corazón, en ese lugar oscuro y honesto que rara vez se permitía explorar, sabía que parte de ella quería exactamente eso. 3 días habían pasado desde que Clementine enviara su rechazo, y el silencio subsecuente la había llenado de una falsa sensación de seguridad. Quizás había juzgado mal al duque. Quizás él era lo suficientemente civilizado para aceptar un no como respuesta. Quizás ella había permitido que los rumores y su propia imaginación crearan un monstruo donde solo existía un hombre común, aunque aristocrático. La tarde del 22 de diciembre transcurría con la tranquilidad característica de su rutina. Clementine estaba sentada junto a la ventana de su pequeña sala, aprovechando la última luz del día para revisar una traducción particularmente compleja de Séneca. El frío se filtraba a través del vidrio emplomado, a pesar del fuego modesto que crepitaba en la chimenea, pero ella apenas lo notaba, absorta en encontrar la palabra perfecta en inglés para capturar la intención filosófica del latín original. Marta estaba en la cocina preparando un estofado simple para la cena, y la casa estaba envuelta en esa quietud apacible que Clementine había aprendido a atesorar. En momentos como este, podía olvidar su soledad, olvidar las limitaciones impuestas por su género y su pobreza, y simplemente existir en el mundo de las ideas donde era igual a cualquier académico de Cambridge. El golpe en la puerta la sobresaltó tanto que la pluma se le escapó de los dedos, dejando una mancha de tinta sobre el manuscrito. No esperaban visitas, nunca esperaban visitas. El corazón le dio un vuelco inexplicable mientras escuchaba los pasos apresurados de Marta dirigiéndose hacia la entrada. «Señorita Clementine». La voz de Marta sonó extrañamente aguda, casi temerosa. Tiene una visita». Antes de que Clementine pudiera responder, antes de que pudiera siquiera ponerse de pie y arreglarse el vestido, la puerta de la sala se abrió de par en par y Nathaniel Duskmoor entró como si la casa le perteneciera. La presencia del duque llenó completamente el pequeño espacio, haciéndolo parecer aún más diminuto e inadecuado. Vestía un abrigo de lana negra de corte impecable que enfatizaba sus hombros anchos, pantalones grises que ningún sastre común podría haber confeccionado, y botas de cuero tan pulidas que reflejaban la luz del fuego. Llevaba guantes negros que se quitó lentamente, deliberadamente, mientras sus ojos grises la atravesaban con una intensidad que robó el aire de los pulmones de Clementine. Su rostro era exactamente como lo recordaba en sus sueños inquietos, anguloso, aristocrático, con esa nariz ligeramente torcida que sugería una historia de violencia controlada. Pero lo que más la impactó fue la expresión en sus ojos. No era ira, precisamente, era algo más peligroso. Determinación absoluta mezclada con una chispa de diversión oscura, como si hubiera aceptado un desafío que no sabía que ella le había lanzado. «Señorita Darkwick». Su voz profunda llenó la habitación, formal pero con un filo que ella no pudo interpretar. «Qué placer verla nuevamente». Clementine se obligó a ponerse de pie, agradeciendo que sus piernas la sostuvieran a pesar del temblor que sentía en las rodillas. Levantó la barbilla, negándose a mostrar la turbación que la invadía. «Su Excelencia, esto es sumamente inapropiado. No puede simplemente entrar en mi hogar sin invitación». Una sonrisa tocó las comisuras de los labios del duque, pero no alcanzó sus ojos. «¿Inapropiado? Qué interesante que mencione la propiedad, señorita Darkwick,
cuando usted misma ha violado todas las normas de cortesía al rechazar mi invitación sin siquiera la decencia de una explicación. Le di una explicación, respondió Clementine, manteniendo su voz firme aunque su pulso se aceleraba. Decliné educadamente. Esa es toda la explicación que cualquier persona razonable requeriría. Ah, pero allí radica el problema. Nathaniel dio un paso hacia ella, sus botas resonando contra el suelo de madera gastado. Verá, yo no soy una persona razonable cuando se trata de obtener lo que quiero. Y lo que quiero, señorita Darkwick, es su presencia en mi cena de Navidad. Marta permanecía congelada en el umbral, sus ojos saltando nerviosamente entre Clementine y el duque. Clementine le hizo un gesto discreto para que se retirara, no queriendo testigos de lo que presentía sería una confrontación humillante. Lamento decepcionarlo, Su Excelencia, pero mi respuesta permanece invariable. No asistiré a su cena, y puedo preguntar por qué. La pregunta fue formulada con una calma peligrosa que hizo que Clementine dudara por primera vez. Había esperado arrogancia, quizás indignación aristocrática ante su rechazo. No había esperado esta curiosidad intensa, casi clínica, como si ella fuera un rompecabezas que él estaba determinado a resolver. «Porque no deseo hacerlo», respondió simplemente. «¿No es suficiente razón?» «No», la respuesta fue inmediata, rotunda. «No cuando sé que usted es lo suficientemente inteligente para comprender las implicaciones de rechazar una invitación de un duque. No cuando la he visto debatir sobre Catulo con más pasión y conocimiento que la mayoría de los profesores de Cambridge. No cuando cada instinto me dice que hay algo más detrás de su negativa». Clementine sintió que el calor subía a sus mejillas. Él había estado pensando en ella, recordando su conversación con el mismo detalle obsesivo que ella había guardado en su memoria. «Quizás simplemente no disfruto de las reuniones sociales», intentó, sabiendo incluso mientras hablaba que él no aceptaría esa excusa. «Miente». La acusación fue suave, pero definitiva, y no es muy convincente cuando lo hace. Sus ojos la traicionan, señorita Darkwick. Revelan demasiado. Él había cruzado la habitación ahora, de pie frente a ella con apenas 1 metro de distancia, tan cerca que podía percibir el aroma sutil de su colonia, algo con madera de cedro y especias que era completamente masculino y desconcertantemente atractivo. Clementine tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, consciente súbitamente de cuánto más alto era él, cuánto más poderoso en todos los sentidos que importaban en su mundo. «Mi vida es tranquila y ordenada, Su Excelencia», dijo finalmente, decidiendo que parte de la verdad podría ser su mejor defensa. «No tengo lugar en el mundo al que usted pertenece. Asistir a su cena solo crearía expectativas y situaciones que no puedo ni deseo cumplir». «¿Qué expectativas? Por favor, no finja ignorancia». Clementine dejó escapar una risa sin humor. «Ambos sabemos perfectamente bien qué sucede cuando hombres de su posición prestan atención a mujeres de la mía. Y yo no estoy interesada en convertirme en el entretenimiento temporal de nadie, sin importar cuán elevado sea su título». Por primera vez desde que entró, la expresión del duque cambió. Algo oscuro cruzó su rostro, algo que podría haber sido ofensa o quizás comprensión dolorosa. «¿Es eso lo que piensa de mí? ¿Que busco una distracción temporal?» ¿Qué más podría pensar? Clementine se obligó a sostener su mirada. Los duques no invitan a mujeres sin fortuna ni conexiones a sus cenas navideñas por pura camaradería intelectual. Si lo que desea es conversación sobre literatura clásica, estoy segura de que Cambridge está lleno de profesores más que dispuestos a complacerlo. Pero ninguno de ellos es usted. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que Clementine no sabía cómo interpretar. La miraba con tal intensidad que sentía como si pudiera ver cada uno de sus miedos, cada una de sus esperanzas secretas que ni siquiera se atrevía a admitirse a sí misma. «Su Excelencia, debo pedirle que se marche», dijo finalmente, odiando cómo su voz temblaba ligeramente. «Esta conversación es inapropiada y no conducirá a nada productivo». «Me marcharé», respondió Nathaniel, pero no se movió. «Con una condición. No está en posición de exigir condiciones en mi propia casa. Permítame terminar». Había un toque de diversión en su voz ahora, como si disfrutara de su rebeldía. «Me marcharé si usted puede mirarme a los ojos y decirme honestamente que no siente ninguna curiosidad por mí, que nuestro encuentro en la biblioteca no la afectó en absoluto,
que no ha pensado en mí ni una sola vez en estos 3 meses. Clementine abrió la boca para hacer exactamente eso, para pronunciar la mentira que la liberaría de esta situación imposible. Pero las palabras no salieron. No podía hacerlo. No con él mirándola de esa manera. No con la verdad brillando tan obviamente en sus propios ojos como él afirmaba que brillaba en los de ella. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que Clementine nunca había experimentado antes. Era eléctrico, peligroso, completamente inadecuado, y sin embargo no podía obligarse a romperlo con la mentira que necesitaba decir. Como pensé, Nathaniel habló finalmente, y había una nota de triunfo en su voz que hizo que el corazón de Clementine se acelerara. Usted siente esto también, esta conexión entre nosotros. Sentir curiosidad no significa que deba actuar sobre ella. Clementine encontró su voz nuevamente. La curiosidad es precisamente lo que mete a las mujeres en problemas. ¿Y si le ofrezco algo más que curiosidad satisfecha? ¿Qué podría ofrecerme posiblemente? Nathaniel se tomó su tiempo para responder, estudiándola con esa mirada penetrante que parecía catalogar cada detalle de su rostro, su postura, su ser completo. Respeto, dijo finalmente. Conversación genuina con alguien que aprecia su intelecto tanto como su belleza, la oportunidad de ser vista como la persona extraordinaria que es, no reducida a las limitaciones que la sociedad intenta imponerle. Eran exactamente las palabras correctas, las palabras que Clementine había anhelado escuchar durante años de invisibilidad forzada, y precisamente por eso eran peligrosas, porque hacían que quisiera creer, que quisiera arriesgarse, que quisiera aceptar lo que él ofrecía sabiendo que probablemente terminaría con el corazón roto. Los hombres prometen muchas cosas cuando quieren algo, dijo suavemente. Las palabras son baratas, Su Excelencia. Entonces permítame demostrar la sinceridad de mis intenciones. Nathaniel extendió su mano enguantada hacia ella. Asista a mi cena de Navidad. Si al final de la noche siente que he faltado a mi palabra de alguna manera, si siente que la he tratado con algo menos que el respeto absoluto que merece, nunca volveré a molestarla. Tiene mi palabra como duque y como hombre. Clementine miró la mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. Sabía que debería rechazarla, mantener las paredes cuidadosamente construidas alrededor de su corazón y su vida, pero algo en ella, algo que había estado dormido durante años de pragmatismo forzado y sueños enterrados, se agitaba ante la posibilidad que él representaba. ¿Y si acepto y todo resulta ser exactamente lo que temo?, preguntó. ¿Qué pierdo entonces? Una noche, respondió él simplemente. Una noche de su vida a cambio de la posibilidad de que yo tenga razón. ¿No vale la pena ese riesgo? El fuego crepitó en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes desgastadas de su pequeña sala. Afuera, el cielo invernal se oscurecía rápidamente, y Clementine podía escuchar el sonido distante de campanas de iglesia marcando las 6 de la tarde. En 2 días sería Navidad, una festividad que generalmente pasaba sola con Marta, traduciendo manuscritos y fingiendo que no le importaba la soledad. Y aquí estaba este hombre, este duque imposiblemente atractivo e igualmente imposible, ofreciéndole algo diferente. Quizás era una trampa, quizás terminaría humillada y con el corazón roto, pero quizás, solo quizás, él era sincero. Una condición, dijo Clementine sin alcanzar aún su mano. Si en algún momento durante esa noche deseo marcharme, usted proporcionará transporte inmediato, sin preguntas ni objeciones. Acordado. Y no habrá consecuencias para mi reputación, sin importar cómo termine la noche. Señorita Darkwick, le doy mi palabra de honor de que su reputación estará más protegida en mi presencia que en cualquier otro lugar de Inglaterra. Había algo en la forma en que lo dijo, con tal convicción absoluta, que hizo que Clementine finalmente creyera que al menos parte de sus intenciones eran genuinas. Lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, extendió su mano y la colocó en la de él. Incluso a través de los guantes, sintió el calor de su toque, la fuerza controlada en sus dedos mientras cerraban suavemente alrededor de los suyos. Nathaniel sonrió entonces, una sonrisa verdadera que transformó completamente su rostro austero, y Clementine comprendió con claridad aterradora que acababa de cruzar un umbral del que quizás no habría retorno. «Enviaré mi carruaje por usted el 24 a las 6:30», dijo él,
llevando su mano a sus labios en un gesto anticuado de cortesía. Y señorita Darkwyke, gracias por darme esta oportunidad. Después de que se marchara, dejando solo el aroma persistente de cedro y la sensación fantasma de sus labios sobre su mano enguantada, Clementine se dejó caer en su silla junto a la ventana. Marta apareció inmediatamente, con los ojos muy abiertos y llenos de preguntas no formuladas. «¿Qué acaba de suceder, señorita?» Clementine miró el manuscrito de Séneca sobre su regazo, las palabras ahora completamente incomprensibles para su mente turbulenta. «Creo, Marta, que acabo de cometer el error más grande de mi vida, o quizás la decisión más valiente. El tiempo lo dirá». Pero mientras miraba por la ventana hacia las calles oscurecidas de Cambridge, viendo la figura alta del duque subir a su carruaje elegante, Clementine no pudo evitar sentir una chispa de algo que no había experimentado en años: esperanza. Y eso, pensó con una mezcla de terror y anticipación, podría ser lo más peligroso de todo. La noche del 24 de diciembre llegó con una rapidez que dejó a Clementine sin aliento. Los 2 días previos habían transcurrido en una nebulosa de nerviosismo y preparación inadecuada. No poseía ningún vestido apropiado para una cena en Duskmoor Manor, y aunque Martha había trabajado milagros remendando y adornando su mejor vestido de seda verde oscuro, Clementine sabía que parecería una indigente entre los invitados aristocráticos del duque. A las 6:30 en punto, como prometido, el carruaje de los Duskmoor apareció frente a su modesta residencia. Era una creación magnífica de madera lacada en negro, con el escudo familiar pintado en oro sobre las puertas, tirado por 4 caballos blancos cuyo aliento formaba nubes de vapor en el aire helado. Los vecinos se asomaron por sus ventanas, y Clementine sintió sus miradas curiosas como agujas sobre su piel, mientras el cochero, vestido con librea impecable, descendía para abrirle la puerta. «Señorita Darkwyke», inclinó la cabeza con respeto, «el duque me ha ordenado llevarla con el máximo cuidado». Marta le apretó la mano una última vez antes de que subiera, sus ojos húmedos brillando con preocupación maternal. «Tenga cuidado, niña, y recuerde que siempre tiene un hogar aquí, sin importar lo que suceda esta noche». El interior del carruaje era lujoso más allá de cualquier cosa que Clementine hubiera experimentado. Los asientos estaban tapizados en terciopelo color borgoña, y había pequeñas lámparas de aceite que proyectaban una luz cálida y acogedora. Sobre el asiento opuesto descansaba una caja de terciopelo azul oscuro con una nota adjunta en la caligrafía que ahora reconocería en cualquier lugar. Con dedos temblorosos abrió la nota: «Para protegerla del frío invernal, N.D». Dentro de la caja había una capa de lana fina en color marfil, forrada con piel suave y cerrada con un broche de plata en forma de cuervo. Era claramente costosa, probablemente más valiosa que todo su guardarropa combinado, y completamente inapropiada para que ella la aceptara. Pero el aire dentro del carruaje ya mordía con el frío de diciembre, y su chal delgado no sería suficiente. Después de un momento de indecisión, se envolvió en la capa. El calor fue inmediato y maravilloso, y el peso reconfortante sobre sus hombros la hizo sentir protegida de una manera que no había experimentado en años. El trayecto hacia Duskmoor Manor tomó aproximadamente 40 minutos, alejándose del corazón de Cambridge hacia la campiña circundante. A través de las ventanas del carruaje, Clementine observó cómo las casas modestas daban paso a propiedades cada vez más grandes, hasta que finalmente pasaron a través de puertas de hierro forjado, flanqueadas por columnas de piedra, coronadas con cuervos de mármol. Cuando la mansión apareció ante su vista, Clementine tuvo que contener un jadeo. Duskmoor Manor era una estructura imponente de piedra gris que parecía surgir de la tierra misma, con torres que se elevaban hacia el cielo nocturno y ventanas que brillaban con la luz de cientos de velas. Era antigua, medieval en partes, pero magnificentemente mantenida, con jardines formales que incluso en invierno mostraban una elegancia sobria. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal, donde una escalinata ancha conducía a puertas masivas de roble tallado. Clementine respiró profundamente, preparándose mentalmente para lo que vendría, cuando la puerta del carruaje se abrió y Nathaniel Duskmoor mismo apareció para ayudarla a descender. Lucía devastadoramente atractivo con su atuendo formal de noche, levita negra perfectamente cortada, chaleco de seda gris,
corbata blanca impecable. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando completamente su rostro aristocrático, y sus ojos grises brillaban con una intensidad que hizo que el pulso de Clementine se acelerara inmediatamente. «Señorita Darkwick», extendió su mano enguantada. «Me alegra ver que aceptó mi pequeño regalo». «Era completamente inapropiado que lo enviara», respondió ella, pero tomó su mano para descender, consciente de que sus rodillas temblaban ligeramente. «Quizás», concedió él con una sonrisa, «pero no podía permitir que pasara frío. Considérelo un préstamo, si eso alivia su conciencia». Una vez que estuvo de pie frente a él en la grava perfectamente rastrillada, Nathaniel no soltó su mano inmediatamente. En cambio, estudió su rostro con tal atención que Clementine sintió el calor subir a sus mejillas. «Está hermosa esta noche», dijo suavemente, «aunque sospecho que estaría hermosa con cualquier cosa que vistiera». «Su excelencia no debe decir tales cosas, porque no si son verdad». Antes de que pudiera responder, él finalmente liberó su mano y ofreció su brazo en cambio. «Venga, permítame mostrarle que sus temores sobre esta noche son completamente infundados». El interior de Duskmoor Manor era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo de entrada se elevaba 3 pisos hacia un techo pintado con escenas mitológicas, y una escalinata de mármol se curvaba elegantemente hacia los niveles superiores. Había retratos ancestrales en las paredes, armaduras medievales en los nichos, y candelabros de cristal que convertían la luz de las velas en arcoíris danzantes. Un mayordomo anciano de expresión severa pero ojos amables se acercó y tomó la capa de Clementine con reverencia, como si fuera una dama de igual rango que su amo. «Señorita Darkwick, es un honor tenerla en Duskmoor Manor», dijo con una inclinación formal. «El honor es mío, gracias», respondió Clementine, sorprendida por la sinceridad en su voz. Nathaniel la guió a través de un corredor decorado con tapices antiguos hacia lo que claramente era el comedor principal. Clementine había preparado su mente para una sala llena de aristócratas críticos, docenas de invitados que la mirarían con desdén y juzgarían cada movimiento que hiciera. En cambio, cuando entraron al comedor elegantemente decorado con guirnaldas de pino y acebo, encontró solo 4 personas adicionales esperando. «Señorita Darkwick». Nathaniel hizo las presentaciones con una mano reconfortante en la parte baja de su espalda. «Permítame presentarle a mis invitados. Lord Edward Ashworth y su esposa Lady Catherine, mis amigos más cercanos desde la universidad, y el profesor Marcus Henderson y su hermana, la señorita Eleanor Henderson». Clementine reconoció inmediatamente el nombre del profesor Henderson. Era uno de sus clientes más frecuentes para traducciones, aunque por supuesto él no sabía que C.D. Whitmore era en realidad ella. Era un hombre de mediana edad con cabello gris y ojos amables detrás de anteojos con montura de alambre. «Señorita Darkwick, qué placer conocerla finalmente», dijo el profesor estrechando su mano con calidez genuina. «El duque ha hablado extensamente sobre su encuentro en la biblioteca. Cualquier persona que pueda discutir a Catulo con tal conocimiento es alguien que deseo conocer». Lady Catherine, una mujer hermosa de aproximadamente 30 años, con cabello rubio y ojos azules brillantes, sonrió con sinceridad. «Por favor, señorita Darkwick, no permita que estos hombres la abrumen con conversación académica toda la noche. Prometo rescatarla si se vuelve demasiado tedioso». La cena que siguió fue completamente diferente de lo que Clementine había anticipado. En lugar de la formalidad rígida que esperaba, la conversación fluyó naturalmente entre temas variados: literatura, política, los últimos descubrimientos arqueológicos en Grecia, incluso debates filosóficos sobre la naturaleza del conocimiento. Y para su absoluta sorpresa, todos los presentes no solo toleraban sus opiniones, sino que activamente las solicitaban, valoraban y debatían con respeto genuino. Nathaniel permaneció atento durante toda la velada, asegurándose de que su copa nunca estuviera vacía, que tuviera suficiente comida, pero nunca de manera que la hiciera sentir observada o incómoda. Varios momentos durante la cena, sus ojos se encontraron a través de la mesa, y en esos instantes, Clementine sintió una conexión que iba más allá de las palabras, algo eléctrico y aterrador y completamente embriagador. Después de la cena, se retiraron a un salón acogedor donde un fuego rugía en una chimenea masiva. La señorita Eleanor se sentó al piano y tocó villancicos navideños, mientras los demás cantaban, y por primera vez en años,
Clementine sintió algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Cuando finalmente el reloj marcó las 11, los invitados comenzaron a despedirse. Lord y Lady Ashworth fueron los primeros en partir, seguidos por el profesor Henderson y su hermana. Y entonces Clementine se encontró sola con Nathaniel en el salón silencioso, con solo el crepitar del fuego entre ellos. —¿Cumplió la noche con sus expectativas, señorita Darkwick? —preguntó él suavemente, acercándose para sentarse en el sofá frente a ella. —O debo decir, sobrepasó sus temores. Clementine no podía negarlo. La noche había sido maravillosa, perfecta de maneras que no sabía que eran posibles. Cumplió su palabra, admitió, cada promesa que hizo. Bien, se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes encontrando los de ella. Porque ahora tengo una confesión que hacer, y espero que no destruya todo lo que hemos construido esta noche. El corazón de Clementine se detuvo. ¿Qué confesión? Esta no era una simple cena navideña, Clementine. Era una prueba para ambos, para demostrarle que mis intenciones son honorables, y para demostrarme a mí mismo algo que he sospechado desde aquel día en la biblioteca. ¿Qué has sospechado? Nathaniel tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella de una manera que parecía tanto natural como profundamente íntima. Que usted, Clementine Darkwick, es la mujer con quien deseo pasar el resto de mi vida. El silencio que siguió a la declaración de Nathaniel fue tan absoluto que Clementine podía escuchar el latido frenético de su propio corazón. Las palabras del duque resonaban en su mente, imposibles y aterradoras y completamente inesperadas. Retiró su mano de la de él como si quemara, poniéndose de pie abruptamente. No puede decir eso. Su voz salió más aguda de lo que pretendía. No puede posiblemente estar hablando en serio. Nathaniel se levantó también, pero mantuvo su distancia, como si comprendiera que acercarse ahora sería un error. ¿Por qué no puedo estar hablando en serio? ¿Porque soy un duque y usted no tiene fortuna? ¿Porque la sociedad dictamina que debo casarme con alguna heredera insípida que traiga más tierras y conexiones políticas a mi nombre? Sí, exactamente por eso. Clementine se envolvió los brazos alrededor de su cuerpo, sintiendo de repente el frío a pesar del fuego rugiente. El mundo no funciona de la manera que usted sugiere. Los duques no se casan con mujeres sin nombre ni fortuna. Es simplemente imposible. Nada es imposible si uno está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Nathaniel dio un paso hacia ella, sus ojos grises ardiendo con una intensidad que la hizo retroceder. He pasado 32 años cumpliendo con cada expectativa que la sociedad ha colocado sobre mí. He sido el duque perfecto, el hijo perfecto, el aristócrata perfecto, y estoy exhausto de vivir una vida diseñada por otros. Entonces busque otra forma de rebelarse, espetó Clementine. No juegue con mi vida solo porque está aburrido de la suya. La expresión de Nathaniel se endureció, un destello de algo oscuro cruzando su rostro. ¿Cree que esto es un juego para mí? ¿Cree que organicé esta noche, que pasé 3 meses sin poder sacarte de mi mente, porque estoy aburrido? No lo sé qué pensar, admitió Clementine, sintiendo lágrimas de frustración picar en sus ojos. Apenas lo conozco. Una conversación en una biblioteca, una cena elegante, y ahora habla de matrimonio como si fuera tan simple como ordenarte. Tiene razón. Nathaniel se pasó una mano por el cabello, desarreglándolo por primera vez esa noche. Esto es precipitado, pero cuando uno encuentra algo verdadero, algo que sabe en su alma que es correcto, no es cobardía esperar, o es sabiduría, contraatacó Clementine. El amor no surge en 3 meses de pensamientos y una sola velada, su excelencia. Eso es infatuación, atracción quizás, pero no amor. Entonces enséñeme la diferencia. La voz de Nathaniel se suavizó, volviéndose casi suplicante. Quédese. No para siempre, no ahora. Pero permítame cortejarte apropiadamente. Deme la oportunidad de demostrar que esto no es capricho ni aburrimiento, sino algo real y duradero. Clementine negó con la cabeza, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Esto era precisamente lo que había temido, que él dijera exactamente las palabras correctas, que le ofreciera exactamente lo que una parte secreta de ella había deseado toda su vida. Y era aterrador, porque quería creerle, quería aceptar, y sabía que hacerlo probablemente la destruiría. No puedo ser el experimento de rebelión de un duque. No puedo arriesgar mi corazón, mi reputación, mi vida entera en la posibilidad de que usted realmente sea sincero y no simplemente esté confundiendo curiosidad intelectual con algo más profundo.
Entonces dígame qué necesita. Nathaniel cerró la distancia entre ellos, sus manos tomando suavemente sus hombros. Dígame qué prueba requiere de mí, y la daré, sin importar lo que sea. Clementine lo miró a los ojos, buscando alguna señal de deshonestidad, algún indicio de que esto era la manipulación elaborada que su mente lógica insistía que debía ser. Pero todo lo que vio fue sinceridad cruda, vulnerabilidad que un hombre de su posición rara vez mostraba a alguien. Necesito honestidad completa, dijo finalmente, sobre por qué yo. De todas las mujeres en Inglaterra, de todas las herederas hermosas y conectadas que estarían encantadas de casarse con usted, ¿por qué una traductora empobrecida que vive en una casa diminuta en Trumpington Street? Nathaniel tomó aire profundamente, sus manos aún descansando en sus hombros con un toque que era reconfortante, más que restrictivo. Porque cuando hablé con usted en esa biblioteca, por primera vez en mi vida adulta, alguien me vio. No mi título, no mi fortuna, no las conexiones políticas que puedo ofrecer. Usted me desafió intelectualmente, me trató como un igual, y luego huyó como si yo fuera peligroso, y me intrigó de maneras que no puedo explicar completamente. Eso no es suficiente para construir un matrimonio, protestó Clementine débilmente. No, no lo es, concordó él, pero es suficiente para comenzar. Mire, Clementine, no pretendo tener todas las respuestas. No sé si esto funcionará, si la sociedad nos aceptará, si no arrepentiremos esta decisión en 10 años, pero sé que si no intento esto, si te dejo ir esta noche sin siquiera intentar convencerte de que esto podría ser real, me arrepentiré por el resto de mi vida. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Clementine, y Nathaniel las limpió gentilmente con sus pulgares, su toque tan tierno que casi rompió la última de sus defensas. Tengo miedo, susurró ella. Tengo miedo de creer en esto, y que resulte ser una mentira hermosa. He construido una vida pequeña pero segura, y usted me está pidiendo que arriesgue todo eso. Lo sé, y si pudiera quitarte ese miedo, lo haría. Pero lo único que puedo ofrecer es mi compromiso de nunca mentirte, de respetar siempre tu intelecto y tu autonomía, y de luchar por nosotros incluso cuando sea difícil. Clementine cerró los ojos, permitiéndose por un momento imaginar cómo sería. Despertar cada mañana junto a este hombre, tener conversaciones que desafiaran su mente, ser vista y valorada por quien realmente era, tener recursos para traducir, no por necesidad, sino por amor al trabajo, quizás incluso publicar bajo su propio nombre algún día. Pero también imaginó los susurros en los salones aristocráticos, las miradas de desprecio, las acusaciones de que había atrapado al duque con su belleza o peor. Imaginó la presión constante de ser examinada, juzgada, encontrada inadecuada por una sociedad que nunca la aceptaría verdaderamente. Si acepto, dijo lentamente, abriendo sus ojos para encontrarlos de él, necesito condiciones claras, lo que sea. Primero, un cortejo apropiado de al menos 6 meses, no compromiso inmediato, no matrimonio apresurado, tiempo real para conocernos genuinamente. Acordado. Segundo, mantengo mi trabajo de traducción. No seré simplemente un adorno en su brazo. Mi mente necesita ocupación. Esperaría nada menos. Tercero, y esto es innegociable, al primer signo de que está perdiendo interés, al primer momento en que me haga sentir como algo menos que su igual, termina. Sin drama, sin recriminaciones. Simplemente termina. Y usted me permite mantener mi dignidad. Nathaniel fue silencioso por un largo momento, y Clementine vio algo doloroso cruzar su expresión ante esa tercera condición. Finalmente habló, su voz ronca con emoción. Acepto sus términos, pero añadiré uno propio. Promete que realmente intentarás esto, que no buscarás razones para huir al primer obstáculo, porque habrá obstáculos, Clementine. La sociedad puede ser cruel, pero si enfrentamos eso juntos, creo que podemos superarlo. ¿Y si no podemos? ¿Y si resulta que la sociedad es más fuerte que nosotros? Entonces al menos habremos intentado, respondió él simplemente. Al menos no viviremos con el arrepentimiento de preguntarnos qué pudo haber sido. Clementine pensó en Marta esperando en casa, preocupada y protectora. Pensó en sus manuscritos y su vida tranquila y segura. Pensó en todos los años que había pasado escondiéndose, protegiéndose, negándose las cosas que realmente quería por miedo al rechazo y al dolor. Y luego miró al hombre frente a ella, este duque imposible que la miraba como si ella fuera lo más precioso en su mundo,
y tomó la decisión más aterradora y valiente de su vida. «Está bien», susurró, «intentémoslo». La sonrisa que iluminó el rostro de Nathaniel fue como el sol rompiendo a través de nubes de tormenta. La atrajo hacia él, y por un momento Clementine pensó que la besaría, pero en cambio simplemente la abrazó, sosteniéndola contra su pecho mientras ella escuchaba el latido firme de su corazón. «No te arrepentirás de esto», murmuró contra su cabello. «Lo prometo». «Será mejor que no», respondió ella, pero había una sonrisa en su voz ahora, la primera genuina de toda la noche. Cuando finalmente se separaron, Nathaniel insistió en acompañarla personalmente de regreso a Cambridge en su carruaje. Durante el viaje, hablaron de todo y de nada: sus libros favoritos, sus esperanzas para el futuro, las pequeñas cosas cotidianas que las personas comparten cuando comienzan a construir una conexión real. Cuando el carruaje se detuvo frente a su casa en Trumpington Street, Nathaniel descendió primero y le ofreció su mano. Bajo la luz tenue de las lámparas de la calle, con la primera nieve del invierno comenzando a caer suavemente alrededor de ellos, Clementine sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. «Vendré a visitarte mañana», dijo Nathaniel, «si eso es aceptable para ti». «Es Navidad», señaló Clementine. «Precisamente, no puedo pensar en mejor manera de pasar el día». Después de que él se marchara, Clementine entró a su casa para encontrar a Martha, esperando ansiosa en la sala. Al ver la expresión en el rostro de Clementine, una mezcla de terror y felicidad y esperanza, Martha simplemente abrió sus brazos. «Cuéntamelo todo, niña». Y mientras Clementine relataba los eventos de la noche, sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de que su vida pudiera ser más grande, más rica, más completa de lo que jamás se había permitido soñar. Era aterrador, sí, era arriesgado, absolutamente. Pero mientras se quedaba dormida esa noche, con la capa de marfil todavía envuelta alrededor de sus hombros, Clementine supo que había tomado la decisión correcta, porque a veces el mayor riesgo no es abrir tu corazón, sino mantenerlo cerrado para siempre.